Seguimos aquí en plató con Patricia, y Patricia ha encontrado a alguien que le ayuda en su proceso de estabilizar esas migrañas, y esa persona está aquí con nosotros. Un aplauso para, bueno, para tu doctor. Exacto. Para Alberto Lozano. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Querido, ¿cómo estás? Muy ¿Qué tal? bien. Vente con nosotros. Vente por aquí. Hola, Alberto, gracias por sumarte. Neurólogo experto en migraña. Sí, en migrañas. Oye, en este caso particular, ¿qué valoración hiciste del caso de Patricia? Bueno, pues el caso de Patricia, para los que somos neurólogos y sobre todo estamos bastante dedicados a este campo, ¿no?, de las cefaleas, pues desgraciadamente es lo que muchas veces habitualmente vemos en las consultas, ¿no? Casos de personas que padecen migrañas y que llegan, pues muchas veces en un momento de la enfermedad, pues como le pasaba a Patricia, absolutamente desbordado, ¿no? Con muchos días de dolor, muchísima interferencia y con un impacto pues muy negativo, ¿no?, en su calidad de vida, ¿no? Y bueno, ahí sí que puntualizar que con la migraña ocurre todavía a día de hoy mucho esto, ¿no?, que sigue siendo una enfermedad muy desconocida, muchas veces banalizada, incluso el propio paciente que como que aprende a vivir con dolores. Lo normaliza y ya, claro, tira. Yo siempre he padecido dolor, pues esto es lo normal, pues es lo que me ha tocado vivir. Y realmente no, hay que romper un poco ese estigma, porque no es normal que duela la cabeza, y sobre todo con estas características y con esta magnitud, ¿no? Y como bien decía, pues el poder hacer un diagnóstico temprano y poner las medidas y optimizar el tratamiento adecuado es lo que permite muchas veces que no se llegue a un extremo, Claro, como ocurrió en el caso de Patricia, claro. Hablas de las características y de la magnitud de las migrañas de Patricia. ¿Cuál fue, en su caso particular, el tratamiento a seguir? Pues el caso de Patricia no solo era esas características y ese impacto que comentas, sino que además pues había probado con anterioridad pues un gran número de tratamientos pues, farmacológicos, incluso técnicas infiltrativas que no habían sido eficaces. Y bueno, en el caso de Patricia, lo que particularmente pues hizo un cambio radical en su migraña fue el empleo de las nuevas terapias, ¿no?, que desde hace ya varios años estamos usando en migrañas, que sí es verdad que desde hace unos años tenemos por primera vez fármacos específicos para tratar la enfermedad, y que afortunadamente pues en casos como el de ella pues hay un porcentaje de eficacia muy alto, y son fármacos que han cambiado totalmente la forma de entender y de manejar la enfermedad, ¿no? Claro, porque en tu caso, Patricia, antes de conocer a Alberto como el especialista, ¿normalizaste el dolor? ¿Aprendiste a vivir con ello? ¿Te automedicabas? Bueno, había consultado pues al médico de familia, pues lo que era un poco la medicina general antes de ir a neurología, y sí, pues a lo mejor me tomaba un ibuprofeno, un gelocatil, o sea, tomaba pues un paracetamol, siempre pues alguna medicación, pero es que la migraña no es un dolor de cabeza. Claro, no te funcionaba. Efectivamente. Claro. Entonces, o a lo mejor funcionaba, y bueno, pues cuando no eran como tan continuas y con tanta intensidad, que entonces ya es imposible, porque tendrías que estar tomándote a lo mejor un ibuprofeno cada 2 o 3 horas, que es imposible. O sea que, bueno, te revientas, efectivamente. Entonces creo que lo primero, el encontrar una persona como Alberto, un neurólogo, es importantísimo ya como esto, y diagnosticarlo bien. Y a partir de ahí, pues ya estos nuevos fármacos, yo por ejemplo, con Alberto, él me recetó lo que es el monoclonal, que son unas inyecciones que te pones como una vez al mes. Y como la cuna de la alergia. Sí, y a partir de ahí sí que noté como una mejora grande, y al notar esa mejora también uno aprende, pues como tienes muchas menos reincidencia, pues a estar más tranquilo y a controlarte tú mejor. Es ya un proceso como un círculo que te va sanando, ¿no? Claro. Un poco. Y además, Patricia, decías con conocimiento de causa que no es me tomo un ibuprofeno o me tomo un paracetamol porque no es un dolor de cabeza. Claro, Alberto, para que la gente que nos está viendo lo entienda perfectamente, no es un dolor de cabeza. Y además, justo en el directo de Alex nos decía, en el caso de la paciente que estaba tratando, era que me empieza en el ojo, me salen unas motitas y luego se me va la parte de atrás. O sea, ¿cómo se puede, iba a decir, no identificar, cómo se puede diferenciar o distinguir un simple dolor de cabeza, una jaqueca, a un dolor de migraña?
Sí, bueno, es muy bueno puntualizar eso porque todavía a día de hoy sigue habiendo esa duda generalizada y que vemos mucho en las consultas de diferenciar, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que decir que cuando hablamos de cefalea, cefalea es simplemente el término médico que usamos para describir dolor de cabeza. Dolor de cabeza y cefalea es lo mismo. Y realmente, bueno, un poco para situar, en neurología las cefaleas o los dolores de cabeza se clasifican en primarias o secundarias. Primarias son aquellos dolores de cabeza que no son provocados por una causa subyacente, ¿no? Y en ese caso la migraña es un tipo de cefalea primaria. Y luego cefaleas secundarias son cuando uno tiene dolor de cabeza pero por otra causa que la está provocando. Por poner un ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene en un momento dado una sinusitis, ¿no?, de una infección de los senos paranasales, pues entre los múltiples síntomas que tendrá va a tener dolor de cabeza. Entonces, la migraña sería pues, un tipo de cefalea primaria y es sin duda pues, el más conocido y uno de los más comunes que vemos en la consulta. Y lo importante de la diferencia que tú dices es que no todos los dolores de cabeza son iguales y las características clínicas de una migraña pues es muy diferente a, por ejemplo, pues una cefalea de tipo tensión, que también es muy frecuente, que hemos podido tener todos por alguna circunstancia, u otros tipos distintos de dolores de cabeza, ¿no? Esas características que, por ejemplo, comentaba la paciente en el directo, ese dolor que generalmente afecta clásicamente a la mitad del lado de la cabeza, muy típico la localización alrededor del ojo, punzante, ¿no?, como incluso la pulsatilidad, eso es una característica muy típica de la migraña. Los pacientes relatan como que el dolor es como un latido en el interior de la cabeza y no solo dolor, sino acompañado de náuseas, de vómitos, de esa mayor sensibilidad a la luz, a los ruidos, incluso olores, ¿no? Eso es altamente característico de la migraña. ¿Siempre vienen todos esos síntomas juntos? Habitualmente, o sea, no es... O sea, siempre que te da una migraña hay una fotosensibilidad o hay una náusea. Sí, los pacientes, el tema de la mayor sensibilidad a estímulos es algo que de base tienen los pacientes con migraña. Es decir, antes lo que comentaba Patricia, por ejemplo, del cerebro hipersensible, eso es una condición que tiene el cerebro del paciente migrañoso, ¿no? Es decir, es como un cerebro que está como en modo hiperactivo y que factores externos, pues cotidianos, como puede ser el estrés, como puede ser el sueño, como puede ser, por ejemplo, el clima, el tema hormonal, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Son factores que a una persona que no es migrañosa pues no le tienen por qué afectar de esta forma, pero al paciente que es migrañoso, ese cerebro es demasiado sensible y responde en forma de dolor con todas estas características, ¿no? Entiendo que con el tratamiento, ahora, digamos, estando aquí en un plató con este, por llamarlo de alguna manera, exceso de contaminación lumínica, no te está afectando ahora. No. No. Pero te podría afectar en el pasado. Efectivamente. En el pasado sí te hubiese afectado todo esto. Y yo, por ejemplo, si estoy mucho tiempo en casa y nunca tengo como este tipo de luz así blanca y tal, o sea, siempre te cubres un poco y sabes las cosas que son más favorables para ti.